Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. ¿Cuántos están alegres hoy? Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida y por la salud que nos da y por la oportunidad de estar en su casa y poder llevar a cabo este servicio de adoración y alabanza al Señor. Les voy a pedir que, puestos de pie, entonamos el himno número 2 en el himnario, Tiernas Canciones. Canciones alzar al Señor, himnos que lleven del alma la fe y hablen muy alto del perdido amor que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar. Su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten
nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor, y no es por tanto que el nombre le den gloria y honor que resuelven doquier. Vamos a Él, llenos de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo, tierra, canten al Señor de las naciones. Cielo, tierra, canten al Señor de las naciones, y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Venid, aclamemos a Jehová, cántico con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Hermanos, voy a pedir al hermano José Maldonado, así como estamos de pie, que él lleve la oración de invocación en esta mañana. Señor nos bendiga, hermanos, oramos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de estar en este lugar. Agradecidos contigo porque nos diste una noche para poder descansar, y el día de hoy nos has dado la oportunidad de abrir nuestros ojos, ver la luz de este día y encaminarnos hacia acá. Solo pedimos, Dios eterno, que lo que esta mañana estamos haciendo llegue a ti como un olor grato. Permite, Dios eterno, que los que nos reunimos acá en este templo lo hagamos con un corazón sincero y te rindamos toda la adoración que tú mereces, Padre bueno. Señor, te damos muchas gracias por la disponibilidad que has puesto en nosotros de poder venir y adorarte. Señor, bendice a todos mis hermanos que están dirigiendo esta actividad, y solo te pedimos, Padre, que tú los uses conforme sea tu voluntad. Señor, bendice todas las alabanzas y permite, Dios eterno, que sean para alabar tu nombre, pero también, Padre celestial, que sea para edificar nuestra vida. Permite, Dios eterno, que tu palabra también, que será explanada o meditada esta mañana, haya cabida en nosotros, y permite, Dios eterno, que nosotros podamos aprender de ella y asimismo llevarla al terreno de la práctica. Señor, solo nos queda decirte muchas gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de reunirnos acá en este lugar y poderte tributar alabanza. Señor, permite pues que lo hagamos con solicitud, y permite, Dios eterno, que nuestra vida sea una vida que refleje verdaderamente ese amor de Cristo para con nosotros. Señor, solo te decimos, recibe pues todo lo que hagamos esta mañana, que lo hacemos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buscamos en el himnario el himno 191 en el himnario. Sordo serás pecador.
aflicción, mira el dolor, tráeme tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, oh bendecida, benigna convídate hoy, siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas ven y ser hoy trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, oh bendecida, benigna convídate hoy. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entramos al periodo de la confesión. Voy a pedirle al anciano hermano Romeo Santizo que él pueda llevar la oración de confesión en esta mañana. Les voy a suplicar que se pongan de pie y con mucha reverencia inclinamos nuestro rostro y oramos. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites esta preciosa oportunidad de la mañana estar reunidos en tu nombre. Venimos y nos acercamos delante de tu presencia reconociendo de que somos pecadores. Tú conoces nuestro vivir, Padre Celestial. Tú conoces nuestros pensamientos y la manera de vivir. Entonces en esta mañana nos acercamos delante de tu trono, suplicándote, Padre Celestial, que nos perdones. Sabemos, Señor, que ofendemos de palabra, de hechos, y hay muchas maneras en las cuales no hacemos lo que tú quieres que hagamos, sino que desobedecemos, y por lo tanto, a través de esta oración suplicamos el perdón de nuestras faltas. Ya perdonados, esperamos, Señor, que todo lo que vamos a hacer y a dedicar llegue delante del trono de tu gracia como un olor fragante. Gracias te damos, Señor, por ese perdón, y gracias te damos por todas tus bendiciones. En este día suplicamos que bendigas a cada uno por nombre, desde el más grande hasta el más pequeño. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Seguidamente seguimos adelante con el culto de esta mañana. Vamos a buscar en el himnario el himno siguiente, es el 263. 263 en el himnario. Te necesito ya. Necesito ya, bendito Salvador, me infunde dulce paz, tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contigo acudo a ti. Te necesito ya, tú no
y es el de la comunión cristiana. Así que voy a pedirle, hermano, que usted se ponga de pie, salude a su hermano. Muchos no nos hemos visto durante la semana. Dígale, hermano, que el Señor le bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. También a todos los que nos ven por medio de la transmisión, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Y mientras ustedes se saludan, cantamos el himno Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en sus venas, hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre de penas, salvo de dudas, del pecado y del temor. Libre de penas, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y por él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre de penas, salvo de dudas, del pecado y del temor. Libre de salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre de salvo del pecado y del temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Ahorita está quedando el tiempo para el ministerio de alabanza. El tiempo es para eso. Buenos días, hermanos, que el Señor pueda bendecir a cada uno por nombre en esta mañana. Creo que habemos poquitos, pero dice por ahí un dicho que la unión hace la fuerza, y este día creo que estas paredes van a resonar, hermanos, amén. Uno de los himnos que entonábamos dice: te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos hemos venido con un corazón contrito a servirle al Señor? Amén. Amén, que así sea, hermanos. Vamos a adorar al Señor en esta hora y entonamos estos cantos. El canto que a continuación entonaremos dice: al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cantemos, hermanos.
esta mañana, hermanos, voy a invitarles para que entremos en este momento especial de la intercesión y pongamos delante de nuestro Dios nuestras vidas. El canto que acabamos de entonar decía: en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Y esto, hermanos, es una realidad. Recordemos que el culto es encuentro con Dios, donde venimos a alabarle, venimos a glorificar su santo nombre, pero también nos presentamos delante de Él pidiéndole el perdón de nuestros pecados y pidiéndole el auxilio en nuestras enfermedades, en nuestras necesidades cruciales que a veces tenemos en la vida. También, hermanos, en esta mañana voy a invitarles que también tomemos en cuenta la vida de nuestros hermanos que han estado atravesando por situaciones difíciles de salud. Sigamos orando por la vida de hermana Leticia de López, hermano Miguel Arriaga, por hermano Daniel Gramajo y hermana Cándida, por hermana Braulia de Gómez y hermano Víctor Julián Gómez, hermana Lorenza Gramajo y hermano Rigoberto de León, por hermana Orlando López, hermana Yolanda viuda de Cifuentes, hermana Ana viuda de Maldonado. También, hermanos, sigamos orando por la vida de hermana Cecilia Hernández, hermano Delfino López y hermana Maidoni, por la vida de hermano Vitelio Ochoa, hermana Virginia viuda de Ochoa, por hermano Paulino Chávez e hijo, hermana Erlinda Mengíbar, hermana Araceli de Arriaga, hermana Virginia López, por hermano Jacobo Guzmán y hermana Luisa de Guzmán, por doña Lesbia de Cifuentes, por María Rodas, por la niña Carol Morales Barrios, por Daniel Gómez, hermana Cleria Arriaga, hermano Adelso Cifuentes, hermana Rosita viuda de Santizo, por hermano Mario Gramajo, por don Eduardo Ordóñez, hermana Elubia de Arriaga, hermana Natividad Cifuentes, hermana Reina de Echeverría y hermano Arturo Echeverría, por hermana Isolina de León, por hermano Célido Villagrán, hermano Eulalio Mejía, por hermana Nibia de León de Mejía, por las hermanas Marta Gómez e Isabel Gómez, por Isidro Echeverría, por hermana Esperanza Arriaga, por hermano José Maldonado y su esposa hermana Delmi, por hermana Hortensia de Maldonado, hermano Cecilio Gramajo y hermana Amalia de Gramajo, por hermana Trinidad Jerez, hermano Clodomiro de León, por Epifanio Barrios y Fuentes, por hermano Otto Barrios y Fuentes, por hermana Aide Romero, por Marina Santizo, por hermana Ingrid Santizo de Manzariegos, por hermana Rosita López, hermano Roberto López, hermana Evanidia Arriaga, hermana Gladys de Cifuentes, hermana Yuri Ruiz, hermana Irma de Ochoa y familia, por la misionera Ami Monterroso, por hermana Eloísa Santizo, por el pastor Porfirio Girón y su esposa, por hermana Piedad viuda de Girón, por hermana Elisa de Echeverría de Jerez y por su esposo hermano Gonzalo, por hermano Daniel Ordóñez, por hermano René Barrios, por hermana Marlene Villatoro de Barrios, por don José Villatoro Aguilar, por hermana María de León y también por su esposo don Joel, por hermana Eduvilia Gramajo, hermano Antonio Eduardo López, hermano Felipe Mejía, hermana Otilia López, hermana Zoila Echeverría de López, por hermano Encarnación Ailón y por su esposa, por hermano Gavino Mejía y hermana Cruzita de Mejía, por hermano Delfino Gramajo, hermana Lucy de Escobar, por hermana Rigoberta Santizo, por Facunda Barrios, por Marina Arriaga, por hermano Alejandro Ordóñez, hermano Romeo Santizo y su esposa, hermana Albita, por hermana Francisca Álvarez, por hermano Manuel Gramajo, hermana Olga de Escobar y familia, por Hugo de León, por hermana Amada Ruiz, por hermano Julio Salvatierra, por don Gilmal Salvatierra y también por el niño Daniliño Salvatierra, por hermana Libni Maldonado y por todos los otros casos de enfermedad que tenemos. En esta mañana, hermanos, les invito para que oremos a nuestro Dios. Amante Padre, con acción de gracias estamos delante de tu presencia, porque reconocemos, Señor, que todas las cosas buenas proceden de ti. Y también reconocemos, oh Dios, que en tu soberana voluntad muchas veces permites las pruebas a nuestra vida para que nosotros ejercitemos nuestra fe
y aprendamos a creer más en ti. Por eso te damos gracias, Señor, porque todo lo que pasa en nuestra vida lo usas para nuestro bien. Y en esta mañana, Señor, como iglesia, hemos llegado, Señor, para agradecerte por todas tus bondades. Ha transcurrido una semana, oh Dios, tu mano ha estado con nosotros, con el enfermo, con el necesitado, con el desamparado. Gracias te damos, oh Dios, porque tú nos has enviado todo lo necesario. Y si algo falta, Señor, sabemos que en su tiempo tú lo tienes ya previsto para que llegue a nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Y rogamos humildemente que aceptes la gratitud que tu pueblo te rinde en esta mañana. Y venimos, Señor, ante ti para contarte nuestras necesidades, nuestras penas. Aunque sabemos, oh Dios eterno, que a tu conocimiento nada escapa. Tú conoces, Señor, lo más íntimo de cada una de tus criaturas en este mundo. Ninguno, Señor, pasa desapercibido delante de ti. Conoces tanto, Señor, aquel que vive desordenadamente como al que vive ordenadamente delante de ti. Y al estar ante ti, Señor, en esta mañana, abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para decirte, oh Dios, ten piedad de nosotros. Conoce, Señor, que mientras estemos en este cuerpo de carne, vendrán enfermedades, vendrán sufrimientos, vendrán pruebas, Señor. Enfrentaremos pobrezas, necesidades, Señor, que vienen a nuestra vida. Y solo te rogamos, oh Dios, ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a estar firmes en la fe. En esta mañana, Padre, tú sabes que en esta lista hay niños, hay ancianos, hay adultos, hay de todas las edades. Y aún, Señor, esta lista es pequeña para toda la necesidad que hay en tu pueblo. Pero venimos, Señor, a rogarte que tú seas con todos los enfermos, desde el más pequeño hasta el más grande. Padre, ten misericordia y envía salud a nuestros cuerpos. Padre, necesitamos estar sanos para glorificar tu nombre y dar testimonio de tus maravillas. Te rogamos, oh Dios, que tú fortalezcas la vida del anciano y de la ancianita. Que tú fortalezcas la vida de los niños, la vida de los jóvenes, de los padres, de las madres. Dios eterno, solo tú eres nuestra esperanza. Solo tú, Señor, eres nuestro consuelo. Y por eso, Señor, a ti venimos. También oramos, oh Dios, por todos nuestros familiares. Especialmente, Señor, te ponemos delante de tu presencia aquellos familiares nuestros que todavía no te han conocido, que han oído de ti, saben que tú existes, pero no han querido entregar sus corazones a Jesús. Te los ponemos delante de tu presencia y te rogamos, Señor, que un día los veamos convertidos a ti. En esta mañana también, Padre, oramos por toda la familia que está lejos de nosotros. ¿Cuántos hermanos en los Estados Unidos hoy están con nosotros, Señor? Apartaron un tiempo para unirse, Señor, a la distancia. Oramos por esas familias, por esos hijos tuyos. Y te rogamos, Señor, que donde quiera que estén,
tú los sostengas, tú les ayudes, Señor, y tú les des el entendimiento para buscarte y estar siempre cerca de ti. En esta mañana, Señor, oramos por todos los hermanos también que en nuestro país, o quizás, Señor, en otro lugar, ellos estén, Padre. Te pedimos, Señor, por sus vidas, por aquellos que viajan. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos nuestros que también, Señor, están de visita con los familiares. Sé con ellos, Señor, y fortalece sus vidas. En esta mañana también ponemos a tu iglesia en general las necesidades. Oramos por los ancianos, por los diáconos, por los maestros de escuela dominical. Ayúdanos, Señor, para poder enseñar a tu pueblo en el temor tuyo. En esta mañana, pues, Dios eterno, ponemos toda la necesidad de tu pueblo en tus manos y solo te rogamos, Señor, que en tu gran misericordia tú puedas, Señor, satisfacer toda nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dejamos otro tiempo más para el ministerio de alabanza. Dice la palabra del Señor, hermanos, orad sin cesar. Y sigue diciendo este texto de la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5:17. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Padre. Amén. Así es de que si usted viene agradecido, hermano, yo le pido de favor que se ponga de pie. Vamos a seguir alabando al Señor y vamos a hacerlo con estos hermosos cantos. Por sus años
hermana Clara de Rodas, que ella pueda pasar al frente y nos lleve la oración de iluminación. Voy a pedir también a hermana Mayra de Rodas, a hermana Andrea Santizo y a hermano José Barrios, que puedan pasar y nos puedan ayudar con las lecturas. Oremos, hermanos y hermanas. Nuestro buen Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta mañana, Señor, estamos agradecidos contigo por habernos ayudado a llegar a este lugar. Gracias, Padre, porque mis hermanos vinieron desde muy temprano con ese buen deseo de cantar alabanzas, unidos en esta preciosa alabanza, unidos en la oración y unidos en la lectura de tu palabra. Señor, ahora pedimos la iluminación de tu Santo Espíritu, que esta palabra, Señor, que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras coyunturas, en nuestros tuétanos, y que esta palabra esté tan pronto en nuestros labios, en nuestra mente, Señor, y que esta preciosa palabra nos ayude día y noche. Por tu palabra, Señor amado, fueron hechos los cielos y la tierra, y amaste a existir lo que no había. Por tu palabra nos hiciste a nosotros, y por tu palabra nos sigues sustentando. Señor, que derrames bendición sobre y abunde en cada mente y en cada corazón, desde el más grande hasta el más pequeño. Señor, que tú bendigas a mi hermano pastor, que tú, Señor amado, le sigas ayudando. Cada día le des nuevas fuerzas y sabiduría, capacidad, Señor, porque tú sabes que como pueblo tuyo necesitamos tu palabra. ¿A quién iremos, Señor? Porque solo tu palabra tiene vida y poder. Pedimos pues esa iluminación, esa sabiduría y esa gracia, ese entendimiento que a nosotros nos falta, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener nuestras lecturas y tenemos la voz profética en el libro de Levítico, su capítulo 26 y sus versos del 39 al 46. Hermana Mayra nos lleva a esta lectura. Amén, hermanos. Repitiendo la cita, Levítico, su capítulo 26. Vamos a leer de los versos del 39 al 46. ¿Cómo? Lo vamos a hacer de una forma antifonal, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice así: y a los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de su iniquidad, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun cuando todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré,
para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo, Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Amén. La voz de los apóstoles la tenemos en el libro de San Juan, su capítulo 7, sus versos del 37 al 39. San Juan 7, y hermana Andrea nos lleva a esta lectura. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a repetir la cita de San Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39. Cuando todos tengan esta lectura me pueden responder con un amén. Esta lectura la vamos a llevar de una forma unida y tiene como título Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Y la última lectura la encontramos en el libro de Hebreos, su capítulo 3, y sus versos del 12 al 19, y hermano José lleva esta lectura. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hebreos 3, 12 al 19, tenemos la lectura, hermanos. Vamos a seguir leyendo unidos la palabra del Señor. Leemos, hermanos, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón de malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, nos quedamos un momentito más de pie. Vamos ya a estar un ratito sentados. Antes del mensaje voy a pedirles que entonemos el himno Lámpara Fiel, número 183 en el himnario. Lámpara fiel que luz me das en senda terrenal, fuente de Dios, de fe, de paz,
Dios, de Cristo voluntad. Sin ti la vida es muy atroz y todo falsedad. Lámpara fiel, eres luz celestial, guía mis pies, por senderos que al lograr sabiduría celestial, de ti quiero aprender en esta vida terrenal y transformar mi ser. Lámpara fiel, eres luz celestial, guía mis pies, por senderos que al lograr Muy bien, hermanos, hemos alabado el nombre del Señor y ahorita pues queda el tiempo para escuchar la palabra del Señor y con mucha atención vamos a escuchar. Hermanos, en esta mañana damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos, hermanos, glorificando su santo nombre. Estamos, hermanos, en el mes de octubre, en una época muy especial para la iglesia cristiana en todo el mundo. ¿Qué celebramos, hermanos, en este mes? Celebramos lo que comúnmente se conoce como la Reforma Protestante. Así, ¿verdad?, se le conoce a este movimiento. Hermanos, quizá a veces, hermanos, solo vemos a los reformadores. Vemos lo que ellos hicieron. Pero nos hemos preguntado, hermanos, ¿cuáles fueron las causas que provocaron esa reforma? ¿Qué sería, hermanos? ¿Por qué, verdad, hubo necesidad de reformar la iglesia? Y me pregunto, hermanos, si la iglesia de hoy en día necesita reforma también. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo vemos a la iglesia, hermanos? ¿Y qué es reforma? Eso es, hermanos, lo que debemos de entender. Fíjense, hermanos, que en el lenguaje de la iglesia, reforma significa la remoción de los abusos y la reordenación de los asuntos de la iglesia en conformidad con la palabra de Dios. Remoción de abusos. ¿Qué es un abuso, hermanos? ¿Será, hermanos, que hay abusos en la iglesia? Bueno, cuando hablamos de abusos, hermanos, entendemos que es cuando una persona, ¿verdad?, traspasa el derecho de la otra. Ese es un abuso, hermanos. Pero en doctrina, hermanos, un abuso es cuando nosotros nos salimos de la doctrina de la palabra del Señor y nos ponemos a hacer cosas que no debemos, pero aún así nos identificamos como cristianos. Fíjense, hermanos, esto es, verdad, lo peligroso, ¿verdad? Y entonces, hermanos, históricamente la reforma se refiere a la renovación de la iglesia
ocurrida en el siglo XVI por la rehabilitación de su fuente, la palabra del Señor. Fíjese, y eso entonces nos lleva, hermanos, a contestar la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles fueron las causas de la reforma? Y hermanos, la respuesta es porque a la iglesia le hicieron cambiar su fe. Sencillamente, hermanos, ¿dónde debe de estar la fe de la iglesia del Señor? ¿Cuál es la fuente, el ancla de la fe, hermanos? Pensemos en esta mañana. ¿Cuál es el ancla de la fe? Y estamos hablando, hermanos, no de la fe común que todos tenemos, ¿verdad? Porque todos tenemos una fe común. Siempre andamos confiando, hermanos, en lo que somos, en el dinero, en nuestra profesión, en lo que podemos hacer. A eso se le llama fe común. Estamos hablando, hermanos, de la fe que sálvala, escudriñela y dése cuenta, hermanos, dónde está la fuente de la fe de la iglesia, la cual, hermanos, no debemos de perder de vista, como pasó, hermanos, en los primeros años del cristianismo. ¿Qué dice este texto, hermanos? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estas son palabras de ¿quién, hermanos? Son palabras de Jesús. De cierto, alguien dice, esta expresión quiere decir, en verdad les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué más dice? Y no vendrá a condenación, ¿más qué? Mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense, hermanos, ¿hay fe en este versículo, hermanos? ¿Qué necesita el hombre para ser salvo? ¿Qué necesita la persona para tener vida eterna? ¿Qué necesita la persona para no estar viviendo en una vida de condenación? Fíjese, sencillamente necesita creer en Jesús, recibir, ¿verdad?, el mensaje de Jesús. Sin embargo, hermanos, este principio de fe, el que condujo a la iglesia en los primeros 400 años de existencia, fíjese, por lo cual muchos hermanos perecieron por sostener esta fe. ¿Cuántos han leído Hebreos capítulo 11? ¿Qué nos habla Hebreos capítulo 11? ¿De qué nos habla, hermanos? Se dice, ¿verdad?, que en la Sagrada Escritura este es el capítulo de la fe, ¿verdad?, de hombres y de mujeres que vivieron, hermanos, con su fe puesta en el Señor. ¿Y cómo murieron muchos de ellos? ¿Cómo terminaron por esa fe? ¿Cómo terminaron, hermanos? Dice que muchos fueron partidos por la mitad, aserrados. Otros fueron quemados vivos. Otros fueron soltados, ¿verdad?, o comidos por las fieras. Fueron martirizados, decapitados, hermanos, por sostener sencillamente, hermanos, la fe en el Señor y por proclamar. Y fíjense, hermanos, que estudiando las Sagradas Escrituras y la historia, fíjense, hermanos, que ¿saben cuándo, hermanos, retiene mejor la fe la iglesia? ¿Saben cuándo, hermanos? ¿Cuándo se retiene mejor la fe? ¿Cuando hay abundancia o cuando hay escasez? ¿Cuando hay pena y sufrimiento o cuando hay holgura? ¿Cuándo se retiene mejor la fe? Fíjense, hermanos, que si ustedes leen la Biblia
y leen la historia de la iglesia, durante esos primeros 400 años la vida de la iglesia fue una vida de persecución. Una vida, hermanos, que no es como el día de hoy, que hasta el borrachito ahí en la cantina dice que es cristiano. No, en esa ocasión, hermanos, decir que era cristiano o decir que aquella persona creía en Cristo Jesús, ¿qué era, hermanos? Era firmar su sentencia de muerte, ser, hermanos, expulsados de los pueblos, ser perseguidos, confiscados sus bienes. Pero fíjense, hermanos, que en esos tiempos preciosos, aunque fueron, hermanos, de batalla, la iglesia pudo retener su fe. Y fíjense, hermanos, que el problema empezó en el año 313, cuando uno de los emperadores romanos, Constantino, se convierte, según él, al evangelio. Muchos analistas de la palabra dicen que la conversión fue simplemente simulada. En una de sus campañas se dice, ¿verdad?, que Constantino vio, estando acostado, ¿verdad?, así a la intemperie, vio una cruz en el cielo y unas palabras que decían: por esta cruz vencerás. Y él empezó a tomar la cruz como emblema de su ejército y tuvo grandes victorias, y por eso simuló ser cristiano. ¿Y qué hace, hermanos? Decreta que todo el imperio romano debería de abrazar la fe cristiana o creer la religión que ellos quisieran. Y muchos cristianos, muchos miembros de la sociedad romana, como era mandato del emperador, ¿saben qué hicieron? Sencillamente empezaron a asistir a los grupos cristianos, porque no había en esa ocasión, hermanos, templos. ¿Cómo se reunía la iglesia? ¿Dónde se reunía, hermanos? Se reunía en las casas, en las cuevas, en las catacumbas. Las reuniones de la iglesia, hermanos, no eran a puertas abiertas. El símbolo de la iglesia primitiva, ¿saben cuál era, hermanos? No era la cruz, era un pez. Y donde había un pececito dibujado, eso, hermanos, era señal de que ahí se reunía un grupo de cristianos para adorar a Dios y para estudiar su palabra. No era la cruz, fíjese. Pero, hermanos, Constantino entonces hace, hermanos, que el cristianismo sea la religión del Estado. Y en ese año, ¿verdad?, promulgó un edicto en el cual se concedía la libertad de profesar el cristianismo y cualquier otra religión a los ciudadanos que lo desearan. Y desde ese momento, miren, hermanos, mucha gente empezó a venir a la iglesia. Pero ¿saben cuál era el problema, hermanos? ¿Saben cuál era el problema? Como lo que pasa hoy, hermanos, que muchos piensan que sencillamente con bautizarse ya son salvos y siguen viviendo su vida perdidamente, viviendo en la maldad, alejados de la verdad. Dice la historia, hermanos, que muchos, fíjese, hombres prominentes, estadistas del imperio, consejeros imperiales, hermanos, pedían, hermanos, a los dirigentes de la iglesia para que los bautizaran. Y ni modo, ¿verdad? Eran personajes importantes. ¿Y cómo negarles el bautismo? Pero ¿qué debe de ir antes del bautismo, hermanos? ¿Qué debe de ir antes del bautismo? ¿O será que hay que bautizar primero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué debe de venir antes del bautismo?
debe de venir la profesión de fe. Hermanos, si nosotros leemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15 y versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿cuál fue, hermanos, el verdadero problema que empezó, hermanos, a incitar a varios hermanos? Porque solo se reconoce a los que expusieron públicamente sus vidas para defender las verdades de la Sagrada Escritura. Pero saben ustedes, hermanos, que en la Reforma hay muchos héroes anónimos, muchas personas que en medio de la persecución y aun cuando vieron esta oportunidad aparente, hermanos, que la iglesia tenía de ser favorecida por el Estado, se opusieron a ello, porque no era ese el camino de la salvación. Una persona, para deber de ser aceptada como miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, tenía que profesar primeramente su fe y creer en Cristo Jesús. No simplemente, hermanos, recibir el rito del bautismo. Y por eso, hermanos, fíjese que esta es la primera causa, hermanos, por la cual la Reforma, fíjese que empieza desde esos años, desde el año 303 en adelante. Aparentemente la iglesia empieza a crecer. Pero ¿cómo era el crecimiento de la iglesia, hermanos? Un crecimiento sano. Fíjese que si nosotros leemos Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, veamos, hermanos, cómo era la vida de la iglesia antes, ¿verdad?, del año de 1313. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense, hermanos, cómo era la vida de la iglesia. Una vida de lujos, una vida, hermanos, de reuniones muy populares. ¿O cómo era la vida? En primer lugar, dice que la iglesia vivía en humildad. Y sobrevino temor, dice, a toda persona. Y los que habían creído, ¿cómo estaban? Estaban juntos. Ellos, dice, ¿verdad?, vivían, hermanos, una vida especial. Eran reuniones especiales, hermanos. Fíjese que mientras que en este año, hermanos, la vida de la iglesia cambió. Fíjese que las iglesias cristianas se empezaron a llenar de adeptos o simpatizantes, ¿verdad? Y las religiones religiosas pasaron a ser multitudinarias, o sea, hermanos, que eran numerosísimas. Lo que al comienzo fueron reuniones sencillas, llenas de emotiva hermandad y compañerismo en medio del dolor, se transformaron en reuniones llenas de lujos y ceremoniales más extensos. Fíjense, hermanos, cambió totalmente la vida de la iglesia. Y hermanos, los templos, las casas prácticamente fueron dejadas a un lado y empezaron, hermanos, a construirse templos lujosísimos. Lo que nosotros tenemos, hermanos, no es comparable.
A veces uno se pregunta por qué el Señor le permite, ¿verdad?, a uno hacer ciertas cosas. Ahora que el Señor, hermanos, me permitió ir a Europa, me di cuenta, hermanos, de la majestuosidad de los templos. Cuestan, hermanos, millonadas, y cuesta millonadas mantenerlos. Y la pregunta es, ¿a eso mandó el Señor a la iglesia? ¿A qué mandó el Señor a la iglesia? ¿A qué la mandó el Señor, hermanos? Por eso el pastor Samuel Ochoa decía, fíjense que el templo no es la prioridad de la iglesia. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? ¿A qué la mandó el Señor, hermanos? A tener un buen lugar confortable, donde simplemente ir a sentarse unas cuantas horas. ¿O a qué la mandó el Señor? El Señor le dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, por tanto, id. ¿A dónde? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, hermanos, que el Señor me permitió ya en una ocasión ir a los Estados Unidos y estar, hermanos, con las iglesias tradicionales. ¿Saben cómo son los templos de las iglesias tradicionales? Todavía nosotros tenemos mucho. Ellos simplemente, hermanos, es una casa de madera. No tienen estos grandes aparatos ni pantallas, sino sencillamente, hermanos, humildes. No tienen, hermanos, escenarios, sino simplemente, hermanos, su suelo es a suelo raso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, si la prioridad no son templos, la prioridad, hermanos, es la proclamación del Evangelio. Fíjense bien, hermanos, pero desde el año 313 la iglesia empieza a hacer grandes construcciones, empieza a hacer, hermanos, grandes fiestas, que todavía se reflejan, hermanos, en las fiestas patronales. ¿Qué hay en las fiestas patronales? Fíjense que todo es, hermanos, producto del desvío de la iglesia desde los tiempos de la Reforma. ¿Qué se ve ahí, hermanos? Orgullo, vanidad, lujuria, pecado. ¿O no es eso, hermanos? Y fíjense, hermanos, la iglesia cae en ese terrible fracaso. Se aleja de la presencia del Señor, hermanos. Fíjese, y empieza a vivir ya no, hermanos, conforme las reglas que la palabra del Señor nos da, sino, hermanos, en primer lugar, hermanos, empieza a vivir bajo la autoridad imperial. Y por eso, hermanos, fíjese que en esa descomposición, hermanos, ahí, hermanos, en medio de todo eso, hay, hermanos, lo que la Biblia retoma, hermanos, como el remanente escogido. Así como en Israel, hermanos. Yo no sé cuántos estudiaron ya la lección, hermanos, del profeta Elías. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, se volcó a la adoración de imágenes, ¿el pueblo completo se perdió, hermanos? ¿O había un remanente especial? Había un remanente, 7,000 personas que no habían besado a Moloc, ¿verdad? Y el Señor le dice a Elías, ¿no tú crees que todo Israel está perdido? No, yo me he reservado a 7,000 dentro de los millares del pueblo de Israel, hermanos. Y fíjense que así sucede en los tiempos, hermanos, cuando se viene gestando la reforma protestante. Hermanos, fíjense que mientras que la iglesia empieza a llenarse de personas que nunca tuvieron una conversión genuina, sencillamente abrazaron, hermanos, el símbolo de la cruz. Y por eso, fíjese, dése cuenta, hermanos, que a veces
los errores perduran. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que muchas de las personas que ponen en sus hogares para protegerse del mal, ¿qué ponen? ¿Saben qué ponen? La cruz, porque piensan ellos que la cruz es la que les trajo salvación. Y miren, hermanos, muchos pueblos, Santa Cruz El Quiché, Santa Cruz Cajolá y Santa Cruz Muluá. ¿Por qué la Santa Cruz? ¿Qué indica eso? ¿Saben ustedes esa historia, hermanos? Porque cuando los españoles vinieron a conquistar, fíjese que le ponían al nativo o la espada o la cruz, y todo el que se arrodillaba delante de la cruz le perdonaban la vida, y al que no se arrodillaba le volaban la cabeza. Y entonces los habitantes originales de América adoptaron la cruz como símbolo de salvación. No Jesús, hermanos, sino la cruz. Y por eso, hermanos, verdad es que muchos tienen la cruz como un amuleto para ser librados del mal. Y miren, hermanos, esa falsa creencia nace en la iglesia del Señor, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Si nosotros hacemos, ¿verdad?, un análisis, bueno, ni modo, si en la cruz murió Cristo. Pero, hermanos, ¿qué nos salva, la cruz o nos salva Cristo? ¿Y Cristo se quedó en la cruz o descendió de la cruz? Cristo descendió de la cruz. Y fíjense, hermanos, hasta dónde llegó la ignorancia en los tiempos de la Reforma. ¿Saben ustedes, hermanos, que se empezaron a vender astillas de la cruz de Cristo? Y esto no lo hicieron los paganos, no lo hicieron las gentes, hermanos, que no tenían relación con la iglesia, sino hermanos de la iglesia. Fíjense, hermanos, empezaron a vender las astillas de la cruz de Cristo. Y aquellos hermanos, ¿verdad? Por eso el Señor dijo que aún los escogidos serían engañados. Muchos, con las ansias de ser salvos, empezaron a comprar astillas simuladas, ¿verdad?, de la cruz de Cristo, ¿verdad?, para ser protegidos del mal y para ser salvos. Y no solo eso, hermanos, sino muchos desórdenes. Y fíjense, hermanos, que tristemente la iglesia del Señor, que venía avanzando, hermanos, fíjese, empieza a tener un estancamiento espiritual. Fíjese que en segundo lugar, hermanos, hubo muchos cristianos, pero no totalmente convertidos, que asistían a las iglesias. Pero, hermanos, empiezan a haber beneficios, porque el emperador empieza a patrocinar a la iglesia. Y entonces muchos se van tras el dinero. Fíjense, hermanos, lo peligroso que es el dinero. Muchos se van tras el dinero, hermanos. Y fíjense que empiezan, hermanos, a vivir una vida hipócrita delante de la presencia del Señor. Fíjense, hermanos, que estos, al verse llenos de riquezas, se hicieron mundanos, perdiendo toda sensibilidad espiritual. A causa de esto, las iglesias se llenaron de hipócritas que solicitaban ser bautizados para obtener un certificado que acreditase su fe ante el emperador. Fíjense, hermanos, que ya no se creía en Cristo por temor a Dios, sino por temor ¿a quién? Por temor al emperador, y para tener un empleo, para tener, ¿verdad?, siempre el favor del emperador. Muchas personas, hermanos, empezaron a venir a la fe. Fíjense, hermanos, cómo, ¿verdad?, la iglesia empieza, hermanos, y tristemente, fíjense que se hace caso omiso. Pero ¿saben, hermanos, por qué la iglesia se pierde? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué, hermanos, muchos de los hermanos hoy fracasan? ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Dónde está el problema?
Porque muchos hoy, hermanos, viven una vida como se estaba viviendo en la Edad Media y no tienen una relación directa con Cristo. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Saben cuál es el problema? No leer la Escritura, no centrarse en la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué les había dicho el apóstol Pablo? Por ejemplo, si escudriñamos, hermanos, ¿estaba advertida la iglesia de los peligros o no estaba advertida? Yo le voy a invitar, busquemos, ¿verdad? Así, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3. Miren lo que la Biblia dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe qué es concupiscencia, hermanos? Concupiscencia es mal pensamiento. Fíjese, vendrán tiempos en que no sufrirán. O sea que aquella vida, hermanos, en la cual se le pedía a los hombres que dejaran de pecar, que dejaran a un lado los vicios, el mal viene a tolerarse dentro de la iglesia. Y muchos vienen sencillamente, hermanos, fíjese, por temor a la ley que había. Y aunque no había, hermanos, un edicto que decía que el cristianismo era la religión del Estado, pues como era la religión del emperador, ellos empiezan a querer simular ser cristianos. Y se amontonan en la iglesia, hermanos, y empiezan, hermanos, a bajar ideas, a bajar mañas, porque no son otras cosas, hermanos, ¿verdad? Y a fomentar malos hábitos dentro de la iglesia. ¿Sabe de dónde venía toda esa gente? ¿Cuál era su forma de vivir, hermanos? Ellos venían de adorar ídolos, dioses paganos. Y ahora, hermanos, ¿qué necesitaban ver en la iglesia? ¿Entendían ellos lo que era fe? ¿Qué es fe, hermanos? ¿Qué es fe para usted? ¿Ha entendido usted qué es fe? Fíjese que muchos no hemos entendido qué es fe. Todavía para muchos, fe es mirar uno las cosas para poder creer en ellas. Y la Biblia dice que ¿cuál es la fe, hermanos? ¿Es qué? ¿Qué dice Hebreos? La fe es la certeza. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Qué dice? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense, hermanos, yo no veo a Cristo, pero lo siento en mi corazón. Y Él vive, ¿verdad? Porque Él me da vida a mí. Y siento que Él vive porque tengo necesidades, la presento delante de su presencia. Y el Señor hace lo posible para que mis necesidades sean resueltas. Eso es tener fe. Pero aquellas personas, en primer lugar, hermanos, fíjese que para tener fe hay que conocer a Cristo. Hay que vivir nuestra vida entregada a Cristo Jesús. Aquellas personas que habían venido sencillamente para tener un certificado de bautismo, ¿en quién tenían la fe? ¿En quién tenían la fe? Y por eso, miren, hermanos, fíjese que en la iglesia, para ser miembro de la iglesia, hay que tener primero el encuentro personal con Cristo. ¿Verdad? El Señor dijo, prediquen el evangelio. El que crea, el que tenga fe, para creer hay que tener fe, y sea bautizado, será salvo. Mas el que no crea, será condenado. Fíjense, hermanos, el principio del evangelio. Y por eso, miren,
estas personas, ¿verdad?, perdieron la fe en el Señor, se apartaron totalmente del Señor. Fíjese, el apóstol Pablo les había dicho que vendrían esos tiempos peligrosos, pero ellos realmente, hermanos, se apartaron de la fe. Los obispos de la iglesia, lejos de oponerse a lo que estaba sucediendo, se veían seducidos por la cercanía de la alta sociedad de Roma y el dinero que llegaba a raudales a las arcas de la iglesia los atraía y les importaba poco, hermanos, la predicación del evangelio. Y fíjense, hermanos, que en este gran peligro estamos el día de hoy en la iglesia. ¿Cuántos predicamos el evangelio? ¿Le habla usted a sus amigos de Cristo? ¿Predica usted el evangelio? Porque ¿quiénes debemos de predicar el evangelio, hermanos? ¿Solo los pastores, solo los ancianos, solo los diáconos o quiénes? ¿A quiénes les dijo el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio? Se lo dijo a sus discípulos. Y por eso, miren, hermanos, si ustedes leen Hechos capítulo 8, dice, y todos los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el evangelio, y eran personas que habían sido sacadas de sus hogares, que se les habían confiscado sus tierras y sus bienes porque era en Cristo Jesús, y fueron expulsados de las naciones. Pero ellos, a donde iban, hermanos, ¿qué iban a hacer? A llorar, a ver quién los ayudaba, ¿o qué iban a hacer? Y por eso, miren, el evangelio llegó hasta nosotros. ¿Por qué, hermanos? Por esa gente que no perdió la fe, sino que mantuvo, hermanos, su convicción creyendo en Cristo Jesús. Pero lamentablemente los que podían hacer mucho por la predicación solo pensaron, hermanos, en llenarse las bolsas de dinero, olvidando el principio de la palabra del Señor que tenemos en Timoteo capítulo 6 y versículo 10. ¿Qué nos dice, hermanos, este principio? Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 10. A ver, hermanos, ¿qué dice? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren, hermanos, y fíjense que eso sigue sucediendo el día de hoy. ¿O no sigue sucediendo, hermanos? Sigue sucediendo. Muchas personas, no crean ustedes, que van por la salvación de las almas. ¿Saben por qué van, hermanos? Por el dinero. Por eso, fíjense, hermanos, esos errores, ¿verdad?, que se cometieron en la reforma aún siguen el día de hoy. ¿Cuántos mensajes ha ido usted por la radio que lo primero que piden es la ofrenda para orar por usted? ¿Y cuál es el principio bíblico, hermanos, acerca del dar en la oración? Del evangelizar. El Señor dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Y la iglesia, hermanos, en sus primeros años empezó a vivir, hermanos, así. ¿Quién suplía las necesidades de la iglesia, hermanos? ¿El emperador? ¿Quién las suplía? Si usted escuchó la lectura de Hechos, dice, ¿verdad?, que los hermanos que tenían vendían sus propiedades, lo traían a los pies de los apóstoles y se repartía conforme la necesidad. Fíjese que lo que se recoge en la iglesia, hermanos, no es para enriquecer a una sola persona, sino es, hermanos, para que el pueblo de Dios sea socorrido en sus necesidades. Pero miren, hermanos, este gran error que se cometió en la iglesia, ¿verdad?, que muchos de los obispos, de los dirigentes de la iglesia, empezaron a poner su mirada en el dinero. Fíjense, y eso, hermanos, hizo que muchos hermanos que entendían la fe
empezaran, hermanos, a protestar. Oiga bien, ¿por qué vino la palabra protestante, hermano? Porque los hermanos no estuvieron de acuerdo que los dirigentes de la iglesia hicieran eso. ¿Qué mandó el Señor, hermanos, a hacer a los discípulos cuando vio la necesidad de que la gente no tenía de comer? ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos? Denle ustedes. Y los discípulos se asustaron porque tenían o no tenían. No tenían, pero según ellos no tenían. Pero sí había, hermanos. ¿Cuánto había? ¿Cuánto? 2 o 3 pececillos y 5 panes. Y el Señor dijo, tráiganmelos. Y los bendijo. Y dice la Biblia que comieron todos. Y esas son enseñanzas, hermanos, para nosotros, para que veamos. Fíjense que la iglesia no tiene que salir al mundo, hermanos. A mí me da tristeza cuando he visto a algunos hermanos pedir ayudas, hermanos, a gente que no conoce al Señor. La iglesia, hermanos, ¿dónde tiene la bendición de Dios? La tienen poco y no he entendido que a la iglesia, ¿quién la sostiene, hermanos? Nosotros no tenemos por qué recurrir a ninguna autoridad, ni a ninguna organización humana para pedir ayuda, hermanos, porque Dios nos bendice. Y de lo que nos bendice nosotros compartimos. Pero la iglesia perdió ese principio, hermanos. Perdió ese principio. Y por eso, miren, la iglesia empieza, hermanos, a tener problemas serios. El enriquecimiento, hermanos, la inmoralidad. Este primer gran error dio que se engrosaran las filas del cristianismo, no haciéndolo mediante conversión, sino porque creían que así debía hacerse ahora, ya que el imperio lo ordenaba y debían de ser buenos ciudadanos romanos, olvidándose, hermanos, de la confesión. La iglesia, hermanos, fíjese que la verdadera iglesia del Señor debe de crecer, pero por la confesión de Cristo. ¿Qué dice Romanos 10:9? Si no estoy mal, hermanos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque esta forma, aunque aparentemente con buenas intenciones, fíjese, pasó a establecer al cristianismo como una religión del Estado. Y saben ustedes, hermanos, que una es la fe y otra es la administración pública. ¿Sí o no? Una es la fe y otra es la administración pública. ¿Para qué es puesto el rey? ¿Para qué son puestos los gobernantes? Para cuidar al pueblo, hermanos, para ordenar todas las cosas terrenales. ¿Para qué es la iglesia, hermanos? ¿Para qué es la autoridad eclesiástica, hermanos? Para ordenar la vida espiritual de los hijos de Dios. Por eso fíjense, hermanos, que en Israel podía el rey, hermanos, ir a ofrecer la ofrenda al templo, hermanos. Y un rey que se atrevió, hermanos, a hacerlo, ¿qué le pasó? Si ustedes leen, hermanos, terminó leproso. A otros se le salieron los intestinos por querer ir a hacer el trabajo del sacerdote. Israel, hermanos, ¿verdad? Era un pueblo que es para ejemplo de las naciones. Pero, hermanos, en ese tiempo, hermanos, fíjese que la iglesia y el Estado empiezan a corromperse. Los dirigentes de la iglesia empiezan a tolerar el pecado de los gobernantes. ¿Saben por qué murió Juan el Bautista, hermanos? ¿Por qué murió Juan el Bautista? ¿Cuántos han leído el Evangelio? ¿Y cuál era esa verdad que él proclamó? Él le decía a uno de los Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, es pecado delante de Dios. Y por eso Herodías
que influyó, ¿verdad?, en la vida de el rey Herodes, mandó a decapitar a Juan el Bautista. Nunca, hermanos, congraciarse con los pecados de los gobernantes. Y eso sucedió, y muchos hermanos no estuvieron de acuerdo con eso. ¿Estarían de acuerdo, hermanos, que nosotros como consistorio toleremos el pecado? ¿Qué dicen ustedes? Aunque muchas veces nos critican por condenar el pecado, pero eso es, hermanos, lo que tenemos que hacer. ¿Y saben por qué tenemos que hacerlo hoy? Porque si hoy sus pecados no son perdonados, ¿qué pasará en el día del juicio? Las personas que no alcancen y no confiesen su pecado serán lanzadas al lago de fuego. Por eso hay que hacerlo hoy, y la iglesia fracasó. Los líderes desde la iglesia, hermanos, empezaron a tolerar los pecados dentro de las congregaciones, y por eso, hermanos, fue necesario, fíjese, que muchos reformadores se levantaran y empezaran, hermanos, a atacar, ¿verdad?, los errores que la iglesia estaba cometiendo. Fíjense, hermanos, que la iglesia pasó a ser un parásito del Estado, a vivir, ¿verdad?, por lo que el Estado le daba, llenos de ceremoniales vacíos y lujosos, en lugar de aquellas reuniones de confraternidad y alegría dadas por el Espíritu Santo. El empuje de la iglesia, hermanos, basado en la entrega hacia los necesitados, en el testimonio de los mártires y en conductas despegadas de bienes materiales, fue cambiada por el poder, por la fuerza imperial y el dinero de las arcas del Estado. Su gloria ya no sería la cruz ignominiosa donde murió el Salvador, sino el falso brillo del oro y las comodidades, destruyendo así, hermanos, los principios fundamentales de la fe. Fíjense, hermanos, y hoy en día, fíjense, hermanos, que la iglesia se ha acomodado. Por eso, hermanos, al analizar los tiempos de la Reforma y ver la iglesia del día de hoy, hermanos, uno dice, también hoy, hermanos, necesitamos ser reformados. Hoy necesitamos volver a la palabra de Dios. Eso quiere decir, hermanos, ser reformado en términos cristianos. No vivir, hermanos, de acuerdo a nuestro capricho, sino vivir, hermanos, de acuerdo a cómo tiene que vivir la iglesia. ¿Por qué, hermanos, se proclamó en esos tiempos, verdad? Solo la Escritura, solo Cristo, solo la fe, solo la gracia y solo a Dios la gloria. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la iglesia debe de vivir conforme la palabra de Dios. No debe de aceptar, hermanos, imposiciones mundanas. Y la iglesia, fíjese, la misión de la iglesia, hermanos, fíjese que es rescatar a las almas del infierno por medio de la predicación del evangelio y no por medio de la corrupción, por medio de la perversión. Por eso, hermanos, es que fue necesaria en el siglo XVII la reforma protestante, porque la iglesia, hermanos, fue extraviándose en el camino. Y con esto, hermanos, finalizamos la meditación del día de hoy. Recuerden, hermanos, que el enemigo, ¿desde cuándo quiso torcer la vida de la iglesia? Y después, hermanos, otro evento grande, en la tentación de Cristo. Recordemos, hermanos, fíjense cómo es el enemigo de astuto, cómo quiere, hermanos, entorpecer el plan de salvación de Dios. En Mateo capítulo 4 y versículo 8 a 10 leemos de la siguiente manera: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está:
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense, hermanos, los intentos de Satanás en torcer el plan de Dios. Y hermanos, ¿era necesario contrarrestar el poder de Satanás que quería destruir a la iglesia o no era necesario? ¿Y es necesario contrarrestarlo hoy, hermanos, o no es necesario? Porque recuerden, hermanos, que el juicio final se acerca ya y el enemigo tiene poco tiempo, y por eso lo que busca, hermanos, es pervertir el camino del pueblo de Dios. Dentro de 8 días, hermanos, vamos a continuar con otras causas, hermanos, que provocaron la reforma protestante y las cuales tenemos que analizar, hermanos, para que nosotros, óigase bien, hermanos, no erremos en el camino de salvación, sino por el contrario, nosotros nos mantengamos firmes como iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Voy a invitarles, hermanos, para que se pongan de pie. Vamos a entonar un himno más, ¿verdad? Para glorificar el nombre de nuestro Dios y que nos habla quién es el Señor para la iglesia. El himno, hermanos, Castillo fuerte es nuestro Dios. Yo les voy a invitar, hermanos, para que entonemos, ¿verdad?, esta alabanza con alegría y con gozo al Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. La furia y con la cosa nos ata. Astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro dolor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros purnará de Dios.
Dios eterno, gracias te damos, porque a pesar de todos los males que han venido, Señor, en contra de tu iglesia y de todas las fuerzas que pretenden destruirla, sabemos, oh Dios, que tu iglesia permanecerá invicta, porque tú la proteges y la guardas. Y te rogamos, oh Dios, que nos ayudes para que podamos nosotros entender la fe y proclamarla, así como vivir en ella, Señor, para estar un día delante de tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, podemos pasar a nuestra escuela dominical.